En el video de hoy, verás 10 miniseries turcas con un total de 13 episodios. La parte más sorprendente es que todo esto está disponible en español. Estad atentos al final, y os sorprenderá la cantidad de episodios del último. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Atilla Gönül, recuerda corazón. Gönül es una joven que creció en un orfanato. Está comprometida con Tekin, que trabaja en el mismo hospital como neurocirujano de éxito, y esperan casarse pronto. Tekin proviene de una familia acomodada y lo tiene todo menos amor en esta vida. Parece ser perfecto en todos los sentidos, pero tiene algunos problemas fisiológicos que oculta a todos. Gönül y Tekin comienzan a hacer planes para su boda. Su padre se opone a su matrimonio porque cree que ella no es una esposa adecuada para su familia. A pesar de su disgusto, Gönül y Tekin quieren ser felices juntos y no quieren abandonar su relación. Mientras Gönül asiste al ensayo de su vestido de novia, la exnovia de Tekin entra inesperadamente y le cuenta a Gönül algunas cosas inquietantes sobre Tekin. La exnovia intenta alentar a Gönül a que se mantenga alejado de Tekin y le explica que Tekin es un hombre muy peligroso, y sospechó cuando vio a Tekin conversando con esta joven, pero todavía quiere creerle. Sin embargo, después de que descubren muerta a su exnovia, Gönül comienza a dudar de su propia existencia. Cuando intenta posponer su boda, se encuentra con la reacción exagerada de Tekin y es golpeada. Gönül reconoce a Tekin como un hombre muy peligroso y huye de su casa. Ella viaja a la casa de la madre de Hatice, quien era la gerente del orfanato donde se crió Gönül. Gönül se encuentra con Yusuf, un joven que la ayuda a superar estos tiempos difíciles. En su viaje, Yusuf, un carpintero diseñador de interiores, vive cerca. Recientemente fue liberado de prisión y quiere vengarse de su hijo muerto. Yusuf se enamora de Gönül mientras persigue su venganza. Al mismo tiempo, Yusuf y Gönül deben luchar contra la psicótica exprometida Tekin, que sigue a Gönül y se niega a dejarlos solos. Número 9. Ölen y Kadar, hasta la muerte. Llorarás mucho en esta serie turca sobre el insoportable amor y la trágica vida de un hombre y una mujer. Describe la historia de Dagan, un joven médico talentoso al que se le enseña a convertirse en especialista, y cuando descubre que su amada Beril está embarazada, deciden casarse lo antes posible. Dagan recibe una llamada del padre de Beril el día de su boda y viaja al lugar de la reunión con la esperanza de llegar a un acuerdo. Sin embargo, cae en una trampa. Dagan es narcotizado cuando un sicario le dispara al padre de Beril. Una niña miente y Dagan es acusado de asesinato. Pierde la esperanza, el futuro, el amante y los días más hermosos de su vida como resultado de un crimen que nunca cometió. Selvi, una joven y audaz abogada, descubre a Dagan 11 años después y busca corregir el mal que cometió en el pasado. Ella es la que testificó falsamente contra Dagan hace 11 años. Número 8. Bas Belası, alborotador. Esta increíble serie de acción y comedia turca está basada en las experiencias de İpek Bumuşko, una mujer que se ha dedicado a su familia y está profundamente interesada en la investigación y las historias de detectives. Sejin Kara es un oficial de policía que creció en un orfanato con su hermana y ascendió de rango gracias a su actitud valiente y dura. Cuando conoce a İpek, su vida cambia. Como resultado de los incidentes que marcaron profundamente su vida, comenzó a trabajar como psicóloga en el departamento de policía. Ella queda atrapada en medio de una investigación de asesinato y se ve obligada a testificar como sospechosa ante el jefe de la oficina de homicidios, que resulta ser nada menos que Sejin. Se unen en un nuevo caso después de descubrir a una pareja muerta en una residencia y sospechar del mismo culpable de ambos crímenes. Sejin quiere aprovechar esta oportunidad para deshacerse de ella. Después de que se haya procesado este informe, İpek ya no podrá trabajar de manera segura. Para evitar cualquier forma de investigación, el jefe Mehmet le ofrece a Sejin dos opciones: entregar su pistola y placa o ir a terapia. Sejin debe resolver el caso de asesinato de su hermana. Perder su placa no es una opción para él. İpek intenta involucrarse en el caso, pero todo termina en una discusión. İpek se mantiene cautivo mientras investiga a dos hombres. Él la salva usando pistas que ella le dejó a lo largo de la investigación. También tienen una emotiva pero entretenida charla en el salón de té. Entonces, si quieres historias con mucho romance, misterio e investigación, este es un buen lugar para comenzar. Espera un segundo, ¿estás disfrutando este video? Haga clic en el botón me gusta a continuación. Si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora para recibir notificaciones de nuevos videos. Número 7. Reacción. Esta miniserie narra la historia del capitán Oguz y el comisionado Tekin, quienes aceptaron unirse al equipo especial de Gürkan y Öktem, aceptaron la responsabilidad,
pero también corrieron muchos peligros. El capitán Oghuz notó que su hermano, Mehmet Rauf Ayaz, lo había enviado a Chipre desde Diyarbakır. Si bien no podía creer la traición de su hermano, observó que el hombre que derribó un avión de plataforma y asesinó a 22 soldados era su hombre de mayor confianza, Serdar. Después de eso, Oghuz y Tekin agarraron a Serdar e intentaron interrogarlo. Yavuz Aslan deseaba destruir a las familias de Oghuz y Tekin en respuesta al secuestro de Serdar por parte de Oghuz y Tekin. Número 6. Sol Yanim, mi lado izquierdo. Esta es una excelente serie turca, y lo mencioné en este video, que estará incluido en la tarjeta, porque tiene uno de los besos más apasionados. Representa la narrativa de Serra, una joven que estudia arquitectura en la Universidad Yusuf de Estambul. Ella y su madre, Nilgün, viven en pequeñas chabolas y se esfuerzan por sobrevivir sin la ayuda de otros. Serra trabaja medio tiempo como ama de llaves en un conocido hotel y luego asiste a la universidad. Su idílica vida se ve trastornada por un malentendido. Selim proviene de una familia acomodada, pero su familia carece de amor. Su padre, Ihsan, tuvo una aventura con otra mujer en ese momento y ahora está casado con una mujer tortuosa llamada Asena. El maestro Onur, el director de la escuela, asigna a Serra como tutor privado de Selim. A pesar de que con frecuencia discuten sin razón y tienen fuertes prejuicios entre sí, cuanto más tiempo pasan juntos, más ven el bien el uno en el otro. Número 5. Hayat Sirlari, secretos de la vida. Mustafa Kuzgun es dueño de un modesto restaurante donde trabaja como cocinero de 4:30 am a 5:30 pm, diariamente. Tras mudarse de Adana hace 30 años, su restaurante se ha convertido en toda su vida. Durante este tiempo, Mustafa nunca regresa a su tierra natal de Adana y vive felizmente en su propio mundo con su esposa Insi, su hijo Kemal y sus hijas Siher y Sirin. Su hijo Kemal también trabaja como cocinero en otro restaurante, aunque sus padres no lo saben. A Kemal no se le permite usar su imaginación en el restaurante de su padre, por lo que trabaja en secreto en otro restaurante propiedad de Banu. Kemal decide asociarse con Banu y cocinar su propia comida. Siher es una mujer encantadora con un oscuro secreto. De camino a la universidad, conoce a un joven llamado Börek, que también estudia allí. Siher y Börek se enamoran y pasan un año juntos y felices. Cuando Börek decide estudiar en el extranjero, Siher lo abandona sin motivo aparente y desaparece sin dejar rastro. A pesar de tener un amor verdadero, estos dos enamorados están separados. Ella elige ir a Adana, de donde son sus padres, y tratar de encontrarlos. Mientras tanto, Börek se convierte en un director de éxito y viaja a Turquía para hacer una película sobre su amor por Siher. Número 4. Yalansi, mentiroso. Yalansi es una serie de televisión que combina drama y misterio. Cuenta la historia de Denise, una bella joven que trabaja como profesora de literatura y que recientemente se ha divorciado de su marido Murat y está intentando establecer una nueva vida a solas con ella. Mehmet Emir, por otro lado, es un cirujano cardíaco muy conocido y respetado en la comunidad. Es un conocido padre soltero que es rico, amable y encantador. Las vidas de Denise y Mehmet Emir se cruzan varias veces. Denise trabaja como maestra en la escuela del hijo de Mehmet Emir. Mehmet Emir también trabaja en el hospital donde trabaja la hermana de Denise. La hermana mayor de Denise, Jasmine, intenta alentarla a aceptar la propuesta de citas de Mehmet Emir después de que inicialmente la rechazó porque cree que Mehmet Emir sería una pareja ideal para Denise. Denise acepta la propuesta de citas de Mehmet Emir con la ayuda de su hermana. Cenan en un buen restaurante y disfrutan de su compañía. A la mañana siguiente, Denise se despierta en su cama, convencida de que algo anda mal. Ella no recuerda lo que pasó durante la noche. Sin embargo, está segura de que ha sido violada. Mehmet Emir, por otro lado, tenía una versión completamente diferente de esa noche. Expresa su gratitud a Denise y habla positivamente de la noche. La verdad y la mentira van de la mano, y ambos lados se esfuerzan por convencer a los demás de que su versión de los hechos es correcta. Nadie sabe quién está diciendo la verdad. Imagina ver esta serie con tu familia y degustar los grandes pilavs turcos, el glorioso bakleve o cualquiera de las otras 550 recetas del conocido y aclamado chef y dueño de un restaurante en Estambul, Musa Dadeviren. Si crees que las recetas son demasiado complicadas, los platos con 5 o menos ingredientes te entusiasmarán. Si desea obtener más información, siga el enlace en el comentario anclado para evitar perderse más de 500 recetas. Número 3. Yarim Kalan Asklar, Amores Inconclusos. Esta serie de amor turco con un toque sobrenatural cuenta la historia de Oğuzhan, un periodista idealista que busca la verdad y la justicia.
Está profundamente enamorado de Elif, una periodista de la misma empresa que él. Ousen murió inesperadamente luego de ser atropellado por un automóvil mientras investigaba un caso que involucraba a personas ciegas. Ousen resucita en un nuevo cuerpo por pura casualidad. Mientras lo hace, a Ousen no se le permite revelar su verdadera identidad a nadie, ni siquiera a su prometida y su familia. Ousen se despierta en el cuerpo de Kadir, un oficial de policía de la División de Investigación Criminal. Es un perdedor con adicción a las drogas, la bebida y el juego. También está divorciado y tiene una hija. Kadir no es ni un buen padre ni un buen policía. Ousen no tiene más remedio que actuar como si fuera Kadir. Kadir comienza a investigar la muerte de Ousen voluntariamente, haciéndose pasar por un amigo de la escuela secundaria de Ousen. Como resultado, conoce a Elif. Ambos se dan cuenta de que Ousen fue asesinado porque está investigando un caso que involucra a personas ciegas. Cuando Kadir Ozan descubre imágenes de video del perpetrador responsable del accidente del vehículo, el escenario se vuelve más complicado. El video muestra claramente el rostro de la persona que conduce a propósito a Ousen con un automóvil. Sorprendentemente, ese alguien es el mismo Kadir. Número 2. Sejín Tepeci, la colina del halcón. Se trata de la lucha por los derechos y el poder de dos mujeres que se quitan la vida, la lucha por el amor entre dos jóvenes atrapados en medio de una guerra y el enorme secreto detrás de una muerte. Mele, quien fue engañada por Tuna, con quien creció, fue exiliada de la familia y privada de su herencia por su padre por un delito menor que no cometió. Ella es viuda con 2 hijos adultos cuando regresa años después para asistir al funeral de su padre. Cuanto más sorprendente sea el testamento de su padre para Melek, que está luchando para mantener a sus 2 hijos endeudados, más sorprendente será para Tuna. Melek, que ha sido perdonada por su padre, ahora tiene derecho a heredar. Tuna, que está apasionadamente enamorada de su marido, está preocupada por perder tanto a Demir como a su fortuna, pero lo que más le preocupa es que Melek descubra la verdad sobre la muerte de su padre. La fuerte lucha de 2 mujeres, chamuscadas por el dolor y el arrepentimiento del pasado, es el mayor impedimento para el amor de sus hijos, Verdad y Efik. Número 1. Kankiriklari, la venganza. A pesar del número limitado de episodios, vemos una historia maravillosa y un elenco diverso. La trama sigue a 2 mujeres policías, Leila y Zeynep. Leila se crió en un orfanato antes de convertirse en oficial de policía. Ella es testigo de la muerte de una mujer en la casa de Cian mientras trabajaba en Trabzon, y le propone su nombramiento ya publicado, así que le pide a su superior que investigue el caso de Cian. Zeynep, por otro lado, es una exitosa policía de drogas. Está casada con un fiscal llamado Kerem, quien fue compañero de dormitorio de Leila. Cuando descubre que la escena del crimen pertenece a Cian Karada, también se mete en dificultades al encontrarse con Leila Chihan en el pasado. Zeynep se encuentra con Leila en el lugar del crimen. Cian y las chicas se conocieron de esta manera. Ambos se culpan mutuamente por lo que les sucedió y están resentidos el uno con el otro. La familia Karadak se presenta en la comisaría para declarar sobre el caso. Zeynep parece aterrorizada. Leila luego se encuentra con Cian, quien cree que está muerta. Zeynep recuerda su calvario y le dispara al hombre que la violó hace 10 años. Leila sigue a Zeynep después de escuchar su discurso. Cian también descubrió la ubicación de su hermano. Sin embargo, Aslan, Cian y Leila están en camino y Pelin puede verla porque escapó por la ventana. Los episodios turcos suelen durar entre 90 y 120 minutos por episodio por semana. Algunos programas ahora han reducido los episodios en 1 hora para aliviar la demanda y mejorar la calidad de los empleados que no estaban contentos con la velocidad de trabajo de la industria. ¿Y tú? ¿Prefieres miniseries o series completas con múltiples episodios? Cuéntamelo en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En este siguiente video, te estaré esperando. Ahora haz clic en él.